Está con nosotros Gustavo de Hoyos, él es aspirante a la presidencia de la República desde la sociedad civil y evidentemente por y para la oposición. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación, qué gusto saludar a toda la audiencia y bueno, listos aquí para una amena plática. Se trata, ya sabes, de que esté totalmente abierto y podamos pues discutir varias cosas que están pasando en el país. Empezando por esta narrativa en donde hoy en este programa hemos estado hablando con muchos líderes de oposición, pero la neta es que la narrativa está hoy día en la 4T, Gustavo. O sea, ellos están en la selección de corcholatas, la andanada de renuncias, el presidente diciendo que no mete las manos, aunque parece que sí las mete. Déjame empezar por ahí. ¿Cómo ves lo que está pasando en el país con la oposición, con el gobierno? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué piensan desde la oposición? Bueno, es evidente que el presidente está conduciendo el proceso. Es claro que ha calculado y ha meditado cada paso, casi diría yo, día a día, desde aquí hasta la fecha de la elección. Pero bueno, eso es lo que les toca a la banqueta enfrente. Yo lo que sostengo, Luis, es que a los que estamos en la oposición nos tiene que ocupar ser mucho más asertivos, no estar siguiendo la agenda, ser mucho más proactivos en presentar propuestas claras, sobre todo lograr lo que yo llamo el nuevo acuerdo entre los partidos políticos en la oposición, que hay que decirlo con claridad, todavía no han logrado recuperar la credibilidad entre amplios sectores de la población y lograr ese nuevo acuerdo para que la población abierta se interese en ellos y eventualmente pueda confiarles su voto. Tú eres un tipo bien crítico y bien autocrítico. O sea, eso sí me consta. No eres el cuate que de repente va con números alegres o que de repente anda allí en la festividad. ¿Aceptas que la narrativa está por el otro lado? O sea, que lo que está hablando los medios, la gente, los periódicos, todo el mundo es de las renuncias, las sucesiones que se adelantaron y que sé que es ilegal, pero no sé si vaya a poder aplicarse algo más que un regaño y alguna multa, que se adelantaron y que les llevan una ventaja. A ver, por un lado, creo que la oposición tiene que hacer su tarea haciendo todo lo necesario para que cualquier impugnación, cualquier violación no quede sin ser impugnada. Creo que el INE tiene que apretar mucho más y hacer que todo el sistema electoral se cumpla por todos los candidatos y por todos los partidos. Lo peor que nos puede pasar es que se empiecen a relajar las reglas electorales. Eso es por un lado. Pero lo más importante, lo que tiene que ocupar a la oposición es qué empezamos a hacer para, como tú bien señalas, no ser parte de la narrativa oficial, sino que la oposición vaya planteando sus propias propuestas. Yo creo que hay con qué, hay mucho que poner en la mesa, hay mucho que señalar, hay mucho que criticar, pero me parece que hoy vamos un poco lentos, para decirlo con toda claridad. El INE. Yo defiendo al INE. Yo defiendo al INAI, y la marcha, y la marea roja, y el Zócalo, y 50 ciudades o más, no me acuerdo, que estuvieron a reventar, otras no tanto, pero la mayoría sí a reventar, y la protesta y la sociedad civil. Ya se fue Lorenzo Córdoba, ya se fue Ciro Murayama, ya se fueron otros consejeros. Ayer, Gustavo, el INE estaba desayunando con el presidente de la República. Ayer, Gustavo, el presidente de la República dijo: esto que estamos viendo no es una campaña porque no vamos a elegir candidato, aunque todos sabemos que es una precampaña y que van a elegir candidato, pero utilizan, tú eres abogado, la chicanada de cuarta, que es, pues son coordinadores de la transformación. Pero todavía defendemos al INE, o ese INE ya no tanto. Es el INE que se sentó a desayunar tranquilamente, que no dice nada, con una Guadalupe Tadei que cada vez se ve más pegada hacia el gobierno. A ver, ¿qué hacemos con este INE? Yo no me arrepiento de lo que hicimos en noviembre para que no pasara el plan A y de lo que hicimos en febrero para evitar que el plan B transitara sin ser impugnado. Si hoy tuviera, Luis, que volver a organizar a la población en la Ciudad de México y en lugares distintos del país, no dudaría ni un solo momento. Ahora, las instituciones pues no son perfectas, están conformadas por seres humanos
Yo creo que nadie dimos esa pelea por Lorenzo Córdoba o por Ciro Murayama o por personas en particular. Nos puede gustar más el estilo del de antes o la de ahora, o podemos no tener una opinión. Lo cierto es que hay que defender la democracia, hay que defender a la institución electoral. Y esta reunión reciente con el presidente, más allá de algún detalle por ahí que nos pueda gustar o no, yo celebro que empiece a darse. Es más, una vez que acabe este sexenio, tendríamos que normalizar que el presidente se entienda como jefe del Estado, como era antes, y que pueda dialogar con los titulares de los órganos autónomos, desde luego, claro, como el INE, como el INAI, como el Banco de México, pero también que pueda dialogar incluso con la oposición. Yo creo que somos el único país en el mundo que, siendo una democracia, el jefe de Estado, una vez que concluye la elección, no se sienta una sola vez a dialogar con los líderes de los partidos políticos a los que venció en una elección. Creo que es un buen inicio. Insisto, hay cosas que nos pueden gustar o no, los comentamos con todo detalle, pero el gesto del acercamiento yo lo celebro. Es más, me gustaría que fuera mucho más cotidiano y cada vez mucho más público también. ¿No ves un INE que empieza a ser genuflexo? Un INE que no está diciendo nada frente a lo que es evidente como una precampaña, y esto ya lo han hecho otras veces, lo hicieron para gobernadores. Y seamos francos, la neta, si decían algo, no pasaba nada, no va más allá de que los pongan en un catálogo, los regañen, les den alguna multa. Pero hoy, ¿todavía tenemos INE fortalecido o es un INE más debilitado? A comparación del INE que salió mucha gente a defender a finales del año pasado. A ver, yo sigo defendiendo la institución. Me parece que siendo perfectible, habiendo cosas que sin duda se tienen que cambiar, bajo ninguna circunstancia pensaría en un modelo donde el gobierno federal o los gobiernos estatales controlasen por sí mismos las elecciones. Habrá que estar, desde luego, vigilantes para que el actual Consejo cumpla con su tarea, que marque los fouls, saque las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas. También aquí hay que decirlo, los partidos políticos en la oposición tienen una tarea que hacer para estar marcando cada strike que vaya siendo necesario. El Tribunal Electoral tiene que ser mucho más rápido para resolver las impugnaciones, y las medidas sancionadoras tienen que ser mucho más ejemplares. A ver, yo no quiero parecer aquí, digamos que justifico cosas que a todas luces, como tú lo acabas de decir, son absurdas. Es una flagrante violación a la ley, es un fraude a la ley, digamos, los abogados. Pero aún en esa situación, pienso que tenemos una institución que tenemos que cuidar y que es lo mejor que hoy tenemos en el país para organizar la democracia. Vamos a hablar de este nuevo acuerdo, si me permites. Hablas de un nuevo acuerdo en la oposición. Tú te lanzas a ser aspirante y quieres ser el candidato a la presidencia de la República. Muchos veían que algo así podías llegar a ser. Desde que eras presidente en Coparmex te decían, oye, pues es que tú lo que quieres es gobernar tu estado. Cuéntame, ¿en qué momento se te ocurre lanzarte a ser candidato aspirante a la presidencia? Bueno, empiezo respondiéndote la primera parte que tiene que ver con el nuevo acuerdo. Ok. Parto de la premisa de que los partidos en la oposición, los 4 que claramente están hoy en la oposición, el PAN, el PRI, el PRD y MC, ni siquiera hoy juntos, si se logran estar juntos, por sí solos les alcanza para lograr una alternancia. Hay muchos agravios de muchos años. Los liderazgos no siempre han estado a la altura de las circunstancias. Los gobiernos que han conformado también le han fallado, muchos de ellos, a la población. Y yo creo que para que se pueda confiar muchas más personas en estos partidos, se requiere de este nuevo acuerdo. ¿A qué le llamo yo, Luis, el nuevo acuerdo? Primero, que se abran realmente a la sociedad. ¿Cómo abrirse a la sociedad? Pues de la manera más importante, abriendo las candidaturas, desde la presidencia de la República, pasando por gubernaturas, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, regidurías, sindicaturas. Es decir, todo el espectro, desde la posición más encumbrada hasta la última regiduría del ayuntamiento más pequeño del país, tiene que haber espacios reales de participación para los ciudadanos que no militan en los partidos. ¿Cómo sería ese método? Ahorita vamos contigo, entonces, me parece perfecto, hablemos del nuevo acuerdo, pero ¿cómo sería el método, Gustavo? ¿A través de una encuesta, a través de una votación digital, de una votación real, de un dedazo, de una pirinola? ¿Cómo le harían para escoger al bueno o a la buena? A ver, se requieren apertura en candidaturas. Se requiere apertura para que la ciudadanía, y ahí toco un poco tu pregunta,
tenga un papel definitorio, no nada más accesorio en estas candidaturas, es decir, cómo se eligen las candidaturas. Y se requiere también que la agenda de estos candidatos sea una agenda que venga de la sociedad civil. La pregunta, claro, que tú haces es la más importante. Oye, ¿y cómo? ¿Y cómo le hacemos? Si no y te haría otra ahí, perdón, ¿qué es apertura de las candidaturas? ¿Cómo abrir las candidaturas? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, mi propuesta es muy clara, que el 50% de todas las candidaturas se abran a personas que no vengan de las militancias partidarias. O sea, como una cuota. Como cuota de género, cuota de raza, que sea cuota de sociedad civil. A ver, afortunadamente en la sociedad civil cabe la mayoría de la población. Las otras cuotas son de minorías. Aquí es de mayorías, porque la mayor parte de la población no milita en ningún partido político. Realmente los militantes son la minoría de la sociedad civil. Entonces, si se quieren abrir en serio, pues hay que abrirse no de manera cosmética. Eso está interesante. O sea, el 50% de las candidaturas a 2024 que sean de sociedad civil. A personas que no tengan una militancia partidaria, para decirlo con toda claridad. ¿Qué pasa? Bueno, ojalá, es que de verdad ya los conocemos, son bien mañosos. O sea, ¿hay algún político que estuvo militando 45,000 años en el PRI y de repente 6 meses antes renuncia y ya dice que es de la sociedad civil? A ver, digo, no es un ejercicio perfecto, desde luego que hay muchas maneras de dar la vuelta. Lo que tenemos que asimilar, Luis, la propuesta nodal, vamos a decirlo de esa manera, es que realmente no en una regiduría, ahí en algún ayuntamiento perdido, en alguna diputación local, sino que realmente el 50% se abra a la sociedad civil. Ahora, ¿cómo permitir que esto sea viable? Primero, que los requisitos para ser candidato pues no sean inalcanzables. Ahora, por ejemplo, abordaremos el caso de la presidencia. Si se dice que ocupas no sé cuántos cientos de miles, pues prácticamente... No, pues era 1,000,000 de firmas, ¿no? Eso es lo que... Para poner un muro que nadie puede brincar más que el que está, digamos, en una militancia partidaria desde hace muchos años y con control de la estructura. Y que me da miedo. O sea, a ver, no es mala onda, pero cuando dice Marco Cortés, 1,000,000 de firmas, bueno, pues parece que el único que las puede juntar es un Santiago Krill. Y luego me da más miedo cuando Alito Moreno dice, pues yo tengo 2 millones. O sea, ¿dónde, no? ¿En qué momento saliste a juntar 2 millones de firmas? O sea, sí da miedo. Pues pareciera que son los dueños de los partidos, Gustavo, y que ellos van a decidir esto y si quieren, pues van con ellos y si no quieren, pues se friegan porque necesitan de mi estructura partidista. ¿Cómo ves eso? A ver, coincido contigo, mi planteamiento es muy claro. La sociedad mexicana está llena de liderazgos que no participan en ningún partido político. Hay personas que están en las causas del medio ambiente, en las causas de la igualdad sustantiva de géneros. Hay personas que están en la lucha anticorrupción, o para decirlo en sentido positivo, trabajando en favor de la integridad pública. Hay personas que tienen un activismo muy marcado en favor de la educación. Podemos hacer un catálogo muy amplio, Luis, de liderazgos que están, algunos muy focalizados localmente, otros de corte nacional, pero que sí gozan de una amplia credibilidad en sus causas. ¿Qué es cuál es mi bandera, lo que estoy pugnando? Que los partidos políticos en la oposición se abran a esos liderazgos. Todos me dicen, oiga, ¿y cómo van a sacar un señor o una señora de la nada? No, yo no digo que lleguen de la nada. Yo digo personas que ya han acreditado un liderazgo comunitario, un liderazgo empresarial, profesional, y que en algún momento toma la decisión de dar un paso hacia adelante y involucrarse en los asuntos públicos, porque te lo digo, no es nada sencillo. Realmente para alguien que no estamos en ese mundo y que de repente nos decidimos a dar el paso adelante, tienes que estar sorteando muchos obstáculos. Vamos a pensar en la grande. Tú te lanzas a la grande, tú quieres ser candidato a la presidencia de la República y ahorita vamos contigo en particular, pero en esta idea de la grande, de la candidatura de la grande, pues tiene que haber varios requisitos. ¿Esta tendría que ser desde tu perspectiva sociedad civil o partido político? La grande, la presidencia. Mi tesis, Luis, lo digo categóricamente, que hoy se requiere una candidatura que venga de la sociedad civil. Vi una encuesta hace un par de días que cuando le preguntan a la población que se siente al lado de la oposición si tiene que haber todavía una unión de partidos, dicen sí. Y de los que dicen que sí, el 40 y tantos % dicen que tiene que ser alguien que no venga de la militancia partidaria, muchos más de los que opinan que debe ser un político profesional. Además, hay ciertas razones, incluso de carácter pragmático. Mira, por ejemplo, una coalición, y lo ha verbalizado con mucha claridad Dante Delgado, hace que cuando el postulado viene de un partido político, los otros partidos que van en la coalición de alguna manera sufren. Él lo llama el efecto popote, es decir, que pierde votación el partido que no lleva la candidatura. Cuando
se logre que la candidatura venga de un perfil extrapartidario, el ciudadano que decida votar por esa coalición, pues no va a tener una preferencia en razón de partido, votará por ese candidato y colocará su voto en el partido, digamos, en el lugar en la boleta que sea más afín ideológicamente o alguna comisión que tenga. Eso por un lado. Y por otro lado, algo muy importante, Luis, si tenemos hoy un gran acuerdo en el sentido de que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno de coalición, qué mejor que la organización de este gobierno, que a fin de cuentas es un pacto para casarse y a los años para divorciarse, lo puede llevar a cabo alguien que no pertenece a estas organizaciones y que pueda ser el mejor garante de este acuerdo transitorio. Dime algo, ¿no hay una manera más tranquila o más, no tranquila, perdóname, más clara para poder repartirse el pastel? Hace poco estuvo aquí Miguel Ángel Mancera. Y Miguel Ángel Mancera nos hacía la comparación del Estado de México. Decía, mira, pues es que al menos en la 4T se repartieron el pastel de manera más o menos equitativa. Dijeron, del total de votos tú te llevas tantos, tú te llevas tantos, nos llevamos tantos. Aquí estamos tan metidos, y lo decía Mancera, estamos tan metidos en la bronca de cuánto va a tocar, cómo le vamos a hacer, que no podemos avanzar ni siquiera en eso. No hay otra manera, legalmente hablando, de poderlo hacer. Pareciera que la 4T lo está haciendo mejor ahí, a ver, con su alianza. Soy un convencido de que el siguiente gobierno sí tiene que ser un gobierno de coalición, porque uno de los grandes desafíos es convocar a la unidad después de un clima, como yo sostengo, que hemos tenido de polarización. Creo que esa idea hay que defenderla. Ahora, ¿tiene complejidades? No hay duda. Pero justamente por esas complejidades, porque hay que reunir al agua y al aceite al torno de una candidatura, es muy importante tener una agenda que sea transitable para unos y para otros, y que los radicalismos, los temas que son muy específicos, queden para otro momento. Ok. Dime algo. Esta grande, tú ahorita me hablabas de partidos, de dividirse, ok, va. Pero esta grande, esta candidatura, tendría que tener algunos requisitos, y creo que uno de ellos es el de conocimiento, que te pelen, que salgas a la calle y se quieran sacar una foto contigo, así te odien o te amen. Que alguien vaya en la calle y diga, ahí va este, o ahí va aquella, o ubico a no sé quién. Gran parte de las aspiraciones de la oposición, ya no sé si son 16, 17, 18, 15, tienen niveles de conocimiento francamente muy, muy bajos en comparación con la competencia, con lo que está pasando enfrente. No van tarde, Gustavo, muy tarde. Estamos hablando de que hoy falta 350 días, ni siquiera ya un año, como 350 y tantos días para que sea la elección. Y algunos ni los conocen. A ver, es evidente, y no es algo nuevo en el sistema político mexicano, que el campeón, vamos a decirlo en términos deportivos, tiene la mayor oportunidad de que sus perfiles tengan gran visibilidad, particularmente en un sexenio como este, donde se generó un vehículo de comunicación, que es la mañanera, que da una alta exposición a quien el presidente quiere conferírsela. A ver, imposible no reconocer esta situación. Ahora, lo que yo también creo, Luis, es que en el momento que hay claridad sobre las candidaturas, en ese momento instantáneamente, y lo hemos visto en el pasado, crece el nivel de conocimiento de las personas, incluso si no son tan conocidas, porque el mexicano, la mexicana empieza inmediatamente a focalizar que hay la propuesta del señor o señora A y del señor o la señora B. Entonces, creo que no es un tema que no se pueda remontar. Sí es una ventaja hoy por hoy competitiva que tiene oficialismo, pero me queda muy claro que el campeón es campeón hasta que llegue el retador y le gana. Y yo creo que sí se puede ganar esa elección. Hoy vamos a hablar, en vez de la grande, de la otra, de la que no es tan grande, de las legislativas. Los veo tan clavados en la presidencia que francamente se ve bien cañón que ganen. Nadie está diciendo que van a perder, pero pues hoy por hoy yo no apostaría. Ahí están las encuestas, la que quieras, sí podrán equivocarse, algunos a lo mejor dan más puntos, lo que sea, pero no he visto una sola seria que les dé la posibilidad de un empate, deja tú ya de un triunfo. Y en la otra se están concentrando, hay buenos perfiles, están buscando algo, porque si nos ganan en el legislativo, si resulta ser que la 4T aplica el plan C que quiere el presidente, y resulta ser que sí ganaron, porque ahí están concentrándose en eso, pues sí va a estar cañón. O sea, pareciera la extinción de la oposición. Mira, Luis, ¿Qué están haciendo para los otros perfiles? Déjame voltear un poquito hacia atrás.
A mí me tocó, junto con otro grupo de ciudadanos, en plena pandemia, por ahí en junio de 2020, hacer el llamado a los partidos en oposición para que se formara la coalición que después se llamó Va por México. Se veía muy complejo y ya estábamos en el momento, digamos, glorioso del obradorismo, y sin embargo se obtuvieron en 2021 resultados que tú conoces, y aquí la audiencia tiene mucha claridad, de un ganancial de posiciones en ese momento en la Cámara de Diputados para la oposición. De hecho, cuando uno revisa, Luis, los números, la oposición en su conjunto, los 4 partidos, tuvieron en las 300 elecciones de diputados cerca de 2 millones de votos más que el oficialismo. ¿Qué nos falló? Que no logramos incorporar a la coalición a Movimiento Ciudadano. Si esto se hubiera dado, otra sería nuestra realidad. Pero el dato duro, el dato objetivo es que aún en esas circunstancias las oposiciones lograron ser muy competitivas. Ahora, no digo que va a estar fácil, yo lo que digo es que sí se puede tener un buen resultado. Va a tener mucho que ver, y en eso coincido contigo, con que los perfiles desde las gubernaturas, las senadurías y las diputaciones federales, que son las 2 cámaras del Congreso, sean realmente inspiradoras y que jalen a la votación. En 2021 terminaron perdiendo casi todas las gubernaturas, retuvieron algunas. 23 estados, y contamos el Estado de México, gobierna la 4T, ponle el Verde, San Luis Potosí, pues algunos otros, ¿no? Que no necesariamente es Morena, pero pues, a final de cuentas son aliados, ¿no? El PES de Cuauhtémoc Blanco, digo, son 4T, 23 estados, Gustavo. Y hay otro tema que en esto, que ya parece un mantra de los opositores, es que en 2021 quedamos. Ok, bueno, no va a ir MC con ustedes en PAN, PRI, PRD. Al menos no se ve en este momento. ¿Los pueden convencer, dado este otro esquema que yo te planteo? Perdieron gubernaturas, van contra 23 gubernaturas, y PAN, PRI y PRD no parece que logren convencer a MC. MC ya dijo que no va con el PRI jamás, por lo que pareciera que vamos a tener para la presidencia 3 candidatos, y para las legislaturas, pues no sé cómo lo vamos a estar moviendo. No sé si ahí ya se valdrá hacer otras cosas. A ver, yo pretendo ser candidato a la presidencia por un bloque opositor de 4 partidos. Todos los días trabajo en ese propósito. Coincido contigo. ¿Qué te dicen? Coincido contigo. No, su planteamiento es que no van a ir en coalición. Yo creo que falta tiempito, pero déjame plantear un análisis de otra perspectiva. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Empiezo diciendo que yo no soy miembro de ninguno de los 4. Sí. Pero lo cierto es que tuvo un papel destacado en la conformación de la coalición del PAN, del PRI y del PRD. A ver, no logramos, Luis, hay que decirlo de manera autocrítica, que hubiera una coalición electoral de 4 partidos. Lo que sí se logró es que hubiera un bloque legislativo o una coalición legislativa que prácticamente ha sido de 4, salvo una que otra ley. En los temas sustantivos del país han estado los 4 juntos. Segundo, ha habido una coalición política. ¿A qué me refiero? Que en los grandes temas que no son legislativos, como la revocación de mandato, como el juicio de los expresidentes, en las designaciones de ministros de la Corte, de consejeros electorales, prácticamente han actuado estos 4 partidos de manera unitaria. Y lo más importante, que es algo que poco reflexionamos, Luis, hoy la Suprema Corte de Justicia tiene un papel muy importante, pero esto es producto que se tenga que generar impugnaciones desde la legislatura, desde el Poder Legislativo. En estos casos, MC, sus senadores o a veces sus diputados han concurrido con su firma para presentar impugnaciones. Entonces, a ver, no hay coalición electoral. Pero hay una de facto. Hay 3 coaliciones. A ver, lo más importante es los votos que se dan en el Congreso, las decisiones que se dan para este tipo de asuntos tan relevantes, las impugnaciones ante la Corte. Ahí sí ha habido una coalición. En algunas no ha habido, y no porque rompa MC, porque les rompe el PRI. Caso de la militarización, riesgo de que en algún momento los convenzan de alguna otra cosa. A ver, yo digo que si esto fuera un porcentaje de bateo, se ha logrado tener como un 900 de calificación, porque en casi todo la coalición ha jalado bien. Ahora, pensar que una coalición formada, imagínate, de facto por 4 partidos, no va a tener de repente un resbalón, pues sería pensar en términos ideales políticos. Yo creo que el resultado esencialmente ha sido bueno. Vamos a hablar de ti. Todos los políticos, creo yo, o la mayor parte de políticos o aspirantes a políticos son optimistas por naturaleza. Creo que la media está entre el que es optimista y es realista. ¿Tú te consideras optimista, realista, pesimista?
¿Cuál es el momento de tu vida en el cual un día te levantas y dices, hoy voy a ser aspirante a la presidencia de la República? ¿En qué momento piensas que puedes llegar a ganar, Gustavo? A ver, me defino como un optimista. Yo me levanto todos los días muy feliz con la vida, dispuesto a dar lo mejor de mí en mi vida personal, en mi vida profesional y ahora en mi vida pública. Me confieso optimista y creo que así me voy a morir, y me parece que incluso los momentos de desafíos hay que afrontarlos siempre con optimista. No un optimista iluso, sino alguien que está decidido a hacer cosas, y normalmente no solamente las que son inerciales, sino incluso cosas que van más allá, hasta fuera de la caja, irreverentes si fuera necesario. Ahora, ¿en qué momento tomo la decisión? A ver, me lo han preguntado y yo lo he interiorizado. A veces es difícil decir, aquí ya me decidí. Lo que te puedo decir es que por 30 años estuve en distintas trincheras, siempre el activismo cívico. Tal vez la parte más conocida de mi trayectoria tiene que ver con el liderazgo empresarial y últimamente con la parte de Sí por México, convocando a la coalición. Si me dijeras, oye, pero dime un momento, Gustavo, en el cual tal vez fue el 26 de febrero, cuando me di cuenta que el llamado de la sociedad civil tenía más potencia que la que podían tener incluso todos los partidos políticos. ¿Cuando la marcha? La concentración. A ver, yo me pregunté, ¿esto lo podrían haber hecho los 4 liderazgos partidarios juntos? Y dije, no. ¿Qué significa? Que este es el tiempo de la ciudadanía. Y luego me preguntan, oye, ¿y por qué tú? A ver, seguramente podría haber alguien más, pero yo estoy decidido y di un paso adelante porque creo que estoy en la circunstancia, tengo el conocimiento, he trabajado por la democracia y bueno, me niego a pensar que hay que dejar pasar esta situación. Déjame jugar en ese optimismo y en estos ejercicios, ¿no? ¿Qué ves para que llegues a la presidencia de la República? Y no quiero ser así el pesimista de que no manches, nadie te conoce, estás súper bajo en las encuestas, los partidos políticos como que no quieren ser, vamos al optimismo. ¿Qué ves? ¿Qué tendría que pasar en estos momentos para que de aquí a un año yo esté entrevistando a Gustavo de Hoyos, presidente electo de la República Mexicana? Va a pasar. Lo primero que se tiene que lograr es que en el proceso de definición de la candidatura de la oposición se reconozca que un ciudadano que no viene de los partidos debe de participar, debe pasar a la siguiente ronda, vamos a decirlo en términos deportivos. Yo estoy convencido que a partir de ese momento las posibilidades de que haya una candidatura que venga de la sociedad civil van a crecer de manera exponencial, y estoy convencido porque tengo una ruta claramente definida de que esa va a ser la mejor candidatura para la oposición. Ahora, el día que se dé esa candidatura, claro, en las encuestas va a estar todavía arriba en el arranque, no hay ninguna duda de ello, el candidato o candidata del oficialismo, pero también me queda muy claro, Luis, que amplios sectores de la población, y hay algo ahí que yo no niego lo de las encuestas, pero también escucho lo que no está en las encuestas. Yo creo que una propuesta que sea renovada, inspiradora, una candidatura que no venga de los gobiernos, cualquiera que esto sea, puede lograr emocionar a la población. ¿Tú eres inspirador, Gustavo? ¿Tú emocionas a la gente? Creo que sí, sobre todo por mi congruencia. Creo que logro llevar ese mensaje de optimismo. Me gusta plantearme retos que no otros enfrentan. A ver, o sea, tienes así al Zócalo lleno. La gente grita, ¡Gustavo! ¡Gustavo! Mejor que grite México, México. No. México, a ver, tienen que llevar, alguien tiene que llevar la bandera. O sea, sí, dime por qué emocionas a la gente. Déjame decirte, y aquí sí hay una definición muy importante. Yo creo que este país tiene que congregarse, sí, en torno a un liderazgo, pero no el que es aclamado por su nombre, sino por un proyecto de país. Yo lo que estoy convencido, Luis, es que nuestro país tiene todo para ser un México. ¿Estás convencido ganador? Que un proyecto, estás de acuerdo, ¿no? Con que un proyecto tiene que tener alguien que lo lidere y a final de cuentas, pues es algo básico en pero política. Mucho tiene que haber más. Alguien que emocione. Tú dices que tú emocionas, que tú puedes hacer. No que la ciudadanía que fue a protestar contra el INE, que digo a favor del INE o a defender el INE, porque es una ciudadanía politizada y está bien y qué padre y que se llene el Zócalo, pero seamos francos, el Zócalo ya por muy cañón son 300,000 personas, ¿no? ¿Cómo le haces para que el 50% de abstencionistas del Estado de México o los que ya están hasta el gorro de la política sean emocionados? ¿Cómo mueves a esa masa, a la que no está politizada, a la que quiere verte y decir, yo me quiero emocionar contigo? Porque la ciudadanía en lo general quiere que alguien que no venga
del mundo de la política se anime. Uno de nosotros, lo digo yo, y no una trayectoria que haya sido crecida artificialmente dentro de los partidos políticos. Yo creo que si Luis Cárdenas o Gustavo de Hoyos ve que uno de nosotros puede representarlo, no de una manera ilusa, sino con una visión muy clara del país, ahí sí puede generarse este ánimo social. Déjame preguntarte, ¿por qué quieres ser presidente de México? Porque al final, aunque sea por coalición y por acuerdos y por lo que tú quieras, pues vas a tener que tomar ciertas decisiones. ¿Por qué quieres ser presidente? Estoy profundamente comprometido con mi país y estoy convencido que tengo una gran claridad de lo que podemos lograr con un liderazgo que sea visionario, que sea inspirador y que trabaje realmente como un jefe de Estado, no como un jefe solamente de un partido o como una visión sectaria. Yo lo que creo es que este país, Luis, ya le toca que le vaya bien. Ya debemos de dejar la mediocridad. Ya es el momento de que nos atrevamos a plantear soluciones distintas para que realmente cambie este país. Y lo que veo es que han ido y venido gobiernos de distintos partidos, siempre siguiendo un desarrollo más o menos inercial, a veces un poco más rápido, un poco más lentos, pero vaya, este país tiene todo para que le vaya bien, no a los de siempre, sino a los de siempre y a los que nunca les ha ido bien también. ¿Qué harías en seguridad, Gustavo? Es un país al que López Obrador entrega en este ejercicio de imaginación, de hipótesis, pues diríamos, al que López Obrador te entregaría, más fregado que el que recibió Peña Nieto, con más muertos por acumulación, aunque la 4T argumenta que ha bajado el porcentaje, los números siempre se pueden manipular de muchas maneras. Es un país con más muertos, es un país con más violencia, es un país con más masacres, es un país con más cárteles, es un país con más armas, es un país con más drogas. ¿Qué harías en seguridad? Bueno, empiezo coincidiendo contigo. Mira, a mí me tocó protestar contra la inseguridad en el periodo del presidente Peña. Varias veces salí a la calle con empresarios y empresarias a decir, ya estuvo por la falta de resultados. Nunca pensamos de que podíamos estar peor de como estábamos en 2016, en 17 y en 18. Infortunadamente, vemos que esta receta de permisividad, para decirlo claramente, de indolencia, que después le llamaron la religión de los abrazos, no solamente no dio resultados, sino que generó un ambiente mucho más grave. Yo la seguridad, Luis, la planteo en 3 niveles. Primero, la seguridad cotidiana. No creo en el militarismo. Me parece que tenemos que fortalecer en serio a las policías de proximidad, a las municipales y a las estatales con capacitación, con equipamiento y con un plan de largo aliento de crecimiento de las policías. Sí se puede tener policías de primer mundo en México, sí hay los recursos, pero no se les ha dado la prioridad acorde a la gravedad del problema que tiene el país. O sea, habría que volver a hacer otra policía, una policía civil, una policía federal. Ver, ahí están, pero están prácticamente descuartizadas. Tú vas a municipios donde tiene una patrulla ahí que duras penas trae las llantas, no puede perseguir prácticamente a ningún delincuente. Los policías de duras penas tienen municiones para poder usar, si es necesario, sus armas. Se tiene que invertirle en serio, pero nunca Eso lleva más. tiempo. Lleva tiempo, desde luego, pero hay que empezar cuanto antes. ¿No meterías a los militares de nuevo a los cuarteles? Sin dudas. Luego, al llegar. A ver, yo creo que los militares y los marinos, que tienen todo mi reconocimiento, no deben de seguir siendo el eje, la piedra angular de la estrategia de seguridad. A mí me parece que ha sido un craso error del presidente y de su gobierno haberle apostado únicamente a la fuerza castrense para poder enfrentar la inseguridad. Creo que es mucho más el retroceso que hemos tenido que los avances. Sí creo que en operaciones particulares, cuando hay un desafío de un gran grupo delincuencial, en una operación específica se requiere convocar a militares o a marinos, pero bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con que esa sea la panacea o la receta que se pretenda para todo el país. No desaparecería obviamente la Guardia Nacional, no voy a empezar como empezó el presidente de querer eliminar lo que recibas, pero sí hay que darle una nueva mística para combatir en serio. Ahora han dicho que no les interesan mucho los grandes capos. A mí sí me interesaría llevar a cada uno de los grandes capos ante la justicia. ¿No te gustaría ser el Bukele mexicano? No, a ver, hace unos días publiqué un artículo donde critico severamente los excesos del presidente de El Salvador, especialmente las últimas iniciativas
represivas, que son en contra del federalismo, que son en contra del Congreso. Creo que hay personas... Peleado contra la Corte, Bukele. Sí, a ver, yo creo que incluso yo hice una mención cuando mencioné mi aspiración diciendo que en el caso de los feminicidios quisiera ver una dureza con los feminicidas parecida a las que se ha utilizado en El Salvador en contra de las maras, bajo ninguna circunstancia hablando de derechos humanos, pero ciertamente tenemos que en el país apostarle con toda la inseguridad. Te decía hace un momento, la seguridad cotidiana, la inseguridad que hoy tienen las mujeres en México, Luis, que es más riesgoso para muchas mujeres nacer en México que nacer en una república islámica, y eso que antes lo veíamos con asombro. Y tercero, recuperar la seguridad nacional. Mira, Luis, déjame plantearte de esta manera. Yo ando recorriendo el país en mi pick-up y me molesta mucho que cuando termine un evento, una tarde, me digan que no puedo arrancarme a la siguiente ciudad porque resulta que la carretera es peligrosa después de las 7 de la tarde, y tampoco me puedo ir muy temprano porque muy de madrugada tampoco es seguro. A ver, no puedo permitir que este país se vuelva un territorio dominado por los grupos delincuenciales. Tu fuerte es la economía. Los datos macro no se ven tan malos, ¿o sí? A ver, lo fuerte de la economía es el derecho y muchas otras cosas. Sí, sí, pero hablemos de economía. Pero economía es una de tus fuertes. Empresarios, sí, Coparmex. Desde luego. A ver, fíjate qué cosa tan importante se construyó en los últimos años. A pesar de que el presidente critica el periodo neoliberal, las bases, los fundamentales económicos que se construyeron 30 años antes o durante 30 años antes de la llegada de López Obrador han permitido que el país, a pesar de las circunstancias adversas en lo internacional, a pesar del COVID, haya podido seguir avanzando. Ahora, ¿cuál es mi crítica? La pérdida de la oportunidad. Efectivamente no estamos en crisis, como ocurrió con Echeverría, como López Portillo al final de una administración. Efectivamente está bien el tipo de cambio, gracias al sistema de flotación que se estableció antes de la llegada de López Obrador. Pero ¿qué no podríamos estar teniendo si tuviéramos un presidente que estuviera enfocado 100% al desarrollo económico, como el mejor vehículo para generar bienestar? Mira, yo reconozco al presidente que va los fines de semana de repente a comunidades apartadas, qué bueno, y lo haría, pero también dedicaría fines de semana para ir a traer más inversión a Nueva York, a Zúrich, a Tokio. Un presidente puede ser el principal promotor del país para que este momento que tiene México, este momento tan importante de la relocalización de las empresas por todo el tema geopolítico, geoestratégico. A ver, esa ventana, Luis, le va a durar al país 5, 7, 10 años. Si no la aprovechamos, esta oportunidad para que los chavos que están en la universidad encuentren mejores trabajos se nos va a esfumar entre las manos. En este asunto, a lo mejor quisieras ir a buscar inversiones a Estados Unidos. De entrada no tienes avión presidencial, así que vas a tener que irte en otro avión. Y la otra es, a lo mejor tendrías que enfrentarte al proteccionismo de un Donald Trump. A ver, ¿qué harías ahí? Me tocó ser parte desde el sector privado del equipo que ayudó en la concertación del TEMEC, así es que me pude interiorizar a fondo desde la primera hasta la octava rondas. Lo que yo sostengo, Luis, es que tenemos que dar el paso a la tercera ola, que es a la integración plena de Norteamérica. Fíjate lo que estoy diciendo. Hace 30 y tantos años, en el 88, que México se subió a las negociaciones para lograr el TLC, era más difícil construir lo que se hizo entonces que hoy transitar a una integración plena Norteamérica. ¿Qué propongo yo? Mantener el acuerdo comercial con algunas mejoras. Hacer un acuerdo de inversión para darle trato nacional en todas las industrias y todos los sectores a norteamericanos y a canadienses, un acuerdo en materia de seguridad para que tengamos plena coordinación arriba de la mesa con las agencias de seguridad de los Estados Unidos y de Canadá, para que tengamos, como pasa en Europa, una seguridad hemisférica o cuando menos de Norteamérica, y de la mano con eso un acuerdo migratorio. He visto también la frontera. A 10 metros de mi oficina, de mi ventana, he visto por años cómo las familias tratan de brincarse al otro lado por lo que no es de este país. Yo lo que sostengo es que si hacemos todo un paquete, sí se puede hacer un gran acuerdo migratorio para que las personas que están en Michoacán o que están en Guerrero o que están en San Quintín, en Baja California, puedan ir en temporada a los Estados Unidos, trabajar allá y regresar cuando les convenga, con un sistema obviamente de visas afianzadas, pero tenemos que pensar que esa es mi idea nodal, Luis, en una nueva etapa de la integración de Norteamérica. Déjame cerrar con este ejercicio. Nos queda ya muy poco tiempo, Gustavo. 30 segundos para cada pregunta. Va. Te digo y 30 segundos, lo estamos contando aquí, respondes. Legalización de las drogas.
No es una prioridad hoy para México. No lo harías en tu gobierno. No lo impulsaría, ser Ok. respetuoso de las decisiones del Poder Legislativo. Migración. Un gran acuerdo con Norteamérica para que haya libre tránsito de personas. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿La regulamos, la permitimos, la impulsamos, la cerramos? Impulsar con todo el conocimiento humano y desde luego la inteligencia artificial. ¿El aborto? Respetar lo que decide el Congreso. Yo creo que Respetar un lo que decide el presidente Congreso. Ajá. tiene que ser respetuoso de las distintas expresiones, tiene que conducir un amplio debate y respetar lo que se resuelva en la legislación. ¿Estás a favor de la vida? Yo estoy a favor del cumplimiento de la ley. ¿Qué hacemos con la ideología de género? Hay que impulsar con todo la igualdad sustantiva. La igualdad La sustantiva. igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero la ideología de género va mucho más allá. Sí, de acuerdo. Yo lo que propongo es que no nos quedemos estacionados solamente en la equidad. Hay que impulsar con todo la igualdad de oportunidades. Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contracara y pues mucha suerte, éxito. Gracias Luis, perdón, y decirle a la audiencia que no se crean ese cuento de que todo está decidido rumbo al 24, la diferencia lo hacemos el día de las elecciones. Gracias, es Gustavo de Hoyos.